un hermoso título, aleluya, que podemos poner en esta mañana a este mensaje, aleluya. La fe se perfecciona en la obediencia, gloria a Dios, aleluya. Usted también allí, según lo que Dios le muestre esta mañana y de cómo Dios le va a hablar y cómo Dios me va a hablar a mí, usted puede poner el título que desee al mensaje de la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Yo me gozo, mis hermanos, por esta bendición. Realmente es una bendición estar transmitiendo desde este lugar en esta mañana, y qué bendición que los hermanos allá pueden oír la palabra de Dios y yo también puedo oír la palabra del Señor. La Biblia nos muestra este pasaje de la Escritura de un hombre que ya muchos de nosotros hemos oído y hemos leído de este personaje llamado Abraham. Abraham fue un hombre que Dios llamó a una edad avanzada para que le siguiera. Un hombre que, como dice la palabra del Señor, le servía a dioses falsos. Pero él, como hemos visto muchas veces y hemos leído en la palabra del Señor, quiso oír la voz de Dios, atendió la voz de Dios, aunque no le conocía, aunque no le había visto. Abraham jamás a Dios ni le había oído. Sin embargo, la palabra de Dios dice que él oyó la voz de Dios y creyó a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Gracias a Dios por eso. Por eso los hombres y mujeres de hoy, como lo registra la palabra de Dios, somos hijos de Abraham por la fe, porque hemos obedecido y hemos creído y estamos seguros de lo que hemos oído acerca del Evangelio. Bendito el Señor Jesús. Pero Abraham, como todo creyente, debía perfeccionar su fe. Y la fe es una fe que va creciendo, hermanos y amigos. No podemos quedarnos con una fe estática. No podemos quedarnos con una fe que va quedándose en el tiempo y que no va siendo edificada, no va creciendo con nuestras experiencias. Nosotros estamos llamados a vivir en Dios, pero ese vivir en Dios no puede quedarse sin experiencias, sin Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos aprender que las situaciones y dificultades que podemos vivir, muchas de ellas, o creo que todas las que podamos vivir, tanto buenas como aparentemente difíciles, son para que nosotros crezcamos en el Señor. La Biblia nos registra, la Escritura nos registra que todas las cosas, al que cree en el Señor, al que busca de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, la Biblia nos muestra así que la obediencia tiene mucho que ver con la fe, porque la fe se perfecciona en la obediencia. Si hay fe, debe haber obediencia. Gloria al Señor. Debe haber obediencia. Si hay fe en Dios, cada uno de nosotros debe ser obediente a Dios. Y eso lo muestra este pasaje. Bendito el Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan. Aleluya. El capítulo 14. Vamos a mirar lo que dice Juan capítulo 14. Aleluya. Juan capítulo 14
el versículo 15 en adelante nos muestra algo que se relaciona con la fe y se relaciona con el permanecer en Dios. El capítulo 14, el versículo 15 en adelante dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya. La fe que tenemos en Dios no solamente es el creerle a Dios, sino estar seguros de quién es Dios y estar seguros no solamente para buscar ser beneficiarios o beneficiados de sus promesas. Aleluya. Cuando estamos enfermos, reconocemos que Él nos dice que ha de ser nuestro sanador y por su llaga fuimos nosotros curados. Y otra cantidad de promesas que el ser humano ha comenzado a conocer, gloria a Dios, y que en algún momento dado de su vida puede estar seguro que se pueden cumplir en Él, se pueden cumplir en nosotros, porque tenemos fe en Dios, aleluya, porque le seguimos a Dios y porque permanecemos en Dios. Pero lo que nos dice la palabra es que si le amamos a Él, entonces guardamos sus mandamientos. Entonces permanecemos en sus mandamientos. Bendito el Señor. Dice el versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bendito el nombre de Jesús. El Evangelio según San Juan, el capítulo 8, el versículo 31 en adelante, también nos muestra parte de esto. Bendito el nombre de Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 8, el versículo 31 dice que Jesús le dijo a unos judíos que habían creído en Él, es decir, la fe en ellos había comenzado, había germinado, habían oído la palabra, habían oído el Evangelio, habían oído a Jesús, habían oído de la doctrina de Jesús y comenzaron a creer en Jesús. Gloria al Señor. Pero que necesitaban que su fe en Él comenzara a ser perfeccionada. Dijo entonces Jesús a aquellos judíos que habían creído en Él: si vosotros no solamente creen en mí, sino que deben permanecer en mí. Y permanecer, aleluya, es mantenerse. Gloria a Dios. El creer, aleluya, es permanecer en la palabra. No solamente, hermanos o amigos, cuando tenemos una necesidad, hay que buscar de Dios, hay que acudir a Dios, sino que en todo momento hay que permanecer en la obediencia a la palabra. Para ser llamados hombres y mujeres de fe, nosotros debemos no solamente buscar a Dios o decir creer en Dios, decir creer en Dios en algunos momentos, cuando queremos ser beneficiados de las promesas de Dios, sino que lo que la palabra de Dios nos enseña esta mañana es que la fe no solamente es creer en Dios en algunos momentos, sino creer en Dios siempre para obedecer la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, es decir, te mantienes en la palabra, obedeces la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire cómo la fe tiene que ver con la obediencia. Mire cómo la fe se perfecciona en la obediencia. Mire cómo la fe
como hemos visto en Juan capítulo 14, versículo 15 y versículo 24, se perfecciona en el amor a Dios. Si decimos que le amamos, entonces permanecemos en sus mandamientos. Si decimos que lo amamos, entonces guardamos sus mandamientos. Bendito el nombre de Jesús. Eso nos lleva a la experiencia de Abraham, porque todos conocemos y sabemos y hablamos y hemos oído, gloria a Dios, que Abraham fue un hombre de fe, un hombre que creyó a Dios, un hombre que siguió a Dios por la fe, y por seguir a Dios por fe, su fe le fue contada por justicia. Pero esa fe en Abraham también debía ser perfeccionada. Abraham creyó a Dios y le siguió. Pero llegó un momento, aleluya, en que, gloria a Dios, llegó un momento, gloria al nombre de Jesús, en que este hombre, Dios le llamó, alabado el Señor. Parece que hay algo que sucede. Abraham, Dios le había prometido un hijo, gloria al Señor Jesús, y Dios se lo dio. Un hombre que es llamado por Dios, un hombre que sigue a Dios, pero que su edad es avanzada. Su edad es avanzada, y en un diálogo que tiene con Dios en una ocasión, Abraham le cuenta: ¿qué será de mí, que soy sin hijo? Y mi esposa ya también tiene edad avanzada, y el que me va a heredar es mi siervo, nacido en mi casa, llamado Eliezer. Y ustedes pueden recordar que Dios, aleluya, en ese momento le hace una promesa a Abraham. Le dice a Abraham: tú no te vas a quedar sin hijos, sino que tu descendencia, vas a tener hijos, gloria al Señor, y tu descendencia será más grande que las estrellas de los cielos. Será más abundante, aleluya, que la arena del mar. Bendito el Señor. Ahí Dios le hace una promesa a ese hombre que en ese momento es un anciano. Bendito el nombre de Jesús. Cuánto gozo sintió ese hombre y cuánta alegría sintió aquella mujer llamada Sara cuando Abraham y Sara tienen un hijo. Dice la palabra del Señor que le dan por nombre Isaac, porque el día que Dios visitó a Abraham para confirmarle su promesa, dice la palabra de Dios que Sara estaba detrás en la tienda cuando escuchó la promesa de Dios. Pero ella sabía que su esposo era un anciano. Ella sabía que ella también era una anciana y que además había sido estéril durante toda su vida. Y que ahora se estaban viendo contra una situación que le mostraba su propia naturaleza humana. Eran ancianos y ya no podían tener hijos de ninguna forma. Y cuando ella escucha que ella va a tener un hijo, que Dios le está prometiendo tener un hijo, pareciera que ella en algún momento hace una reflexión en ese instante, escuchando estas palabras, y se ve a sí misma anciana, se ve a sí misma con la edad avanzada que tiene y que ya ha perdido, como dice la Escritura, la costumbre de las mujeres, y que ya le es imposible tener un hijo. Entonces suelta la risa que muchos de nosotros conocemos, se rió, y aquel, aleluya, le pregunta: ¿por qué se ríe Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y eso nos hace reflexionar esta mañana de que no importa cuál sea tu situación,
nos podemos escuchar también esa pregunta: ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Ciertamente para Dios no hay nada imposible. En Dios no existen los imposibles. Y en la vida en Dios tampoco existen los imposibles. Dios todo lo puede hacer. Bendito el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Mire cómo, hermanos, esta familia, esta pareja se convierte en esa familia floreciente y ven a su hijo crecer por varios años. Pero llega un momento en que después de disfrutar a su hijo, su único hijo, bendito el Señor, ese que al cual le han dado el amor, ese al cual le han dado sus cariños, a ese que le han dado su protección, ese que cuando está enfermo, aleluya, su padre y su madre se esmeran, se preocupan, bendito el Señor. Yo veo, aleluya, a Abraham muchas veces preocupado por la condición de su hijo. Yo veo a Abraham, aleluya, muchas veces angustiado en algunos momentos, viendo cómo su hijo va creciendo, pero como cualquier ser humano, está sujeto a las debilidades de la humanidad y posiblemente en algunos momentos se enferma, posiblemente en algunos momentos se cae corriendo por allí, bendito el Señor, pero ahí está el anciano Abraham levantándolo, aleluya, con tanto cariño, con tanto amor, bendito el nombre de Jesús. Y Abraham no quiere que a su hijo le falte nada. Pero llega el momento en que hay un diálogo entre Abraham y Dios, como lo dice la Escritura allí en el capítulo 22. Y vemos a este anciano escuchando a Dios decirle a Abraham: dame a tu hijo, tu unigénito. Toma ahora tu hijo único, a quien amas, porque Dios sabía que Abraham y Sara amaban a ese jovencito. Gloria al nombre de Jesús. Sin olvidarnos que Abraham es el hombre de fe. Sin olvidarnos que Abraham está aprendiendo la obediencia a Dios. Aleluya. Sin olvidarnos que Abraham, aleluya, tiene que aprender a que su fe se perfecciona en la obediencia. Así como muchos de nosotros debemos saber que nuestra fe se perfecciona, aleluya, no solamente cuando hay que pedirle a Dios la bendición, cuando hay que clamar a Dios por la provisión, aleluya, sino también cuando estamos sujetos a la palabra de Dios. Y entonces vemos a Abraham allí escuchando esa de pronto, para algunos, esa palabra terrible: dame a tu hijo ahora, tu unigénito, tu único, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si Abraham no hubiese sido ese hombre de fe, si Abraham, aleluya, no hubiese sido ese hombre que realmente podíamos decir es el hombre de Dios, es el creyente que realmente cree en Dios todo el tiempo y permanece en la palabra, seguramente se hubiese confundido, seguramente se hubiese atribulado, seguramente hubiese ido donde su esposa, aleluya, con sus ojos llenos de lágrimas, a decirle la noticia: tengo que entregar a mi hijo, a quien amo. Dios me lo dio, pero ahora me lo pide. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Qué será de mí? Bendito el nombre de Jesús. Pero vemos que Abraham no se preocupa.
Vemos que Abraham no se desespera. Vemos que Abraham no se angustia. Vemos que Abraham no entra en un estado de agonía, bendito el Señor, sino que con humildad, con todo temor y con todo respeto a la palabra de Dios, toma a 2 siervos suyos y toma a su hijo y toma todo lo que tiene que llevar para el sacrificio, para el holocausto. Dice la Biblia que tomó la leña, tomó el fuego, tomó a su hijo y se dirigió obediente. Aleluya. Se dirigió obediente para el monte que Dios le mostraba. Y cuando llegaron allí a la ladera del monte, dice la palabra de Dios que le dijo a sus siervos una palabra que es una palabra de fe, hermanos. Una palabra que es una palabra de confianza en Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios que le dijo a sus siervos: quédense aquí. Aleluya. Quédense aquí ustedes. Y yo y el muchacho iremos. Yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos. Gloria al nombre de Jesús. Ese hombre que conocía a Dios, pero que estaba dispuesto aún a obedecer en toda circunstancia, en todo momento, que no se dejó conmover por lo que oían sus oídos, no se dejó conmover por lo que humanamente sentiría su corazón dolido en ese momento, no se dejó conmover ni aleluya, ni confundir por las circunstancias que se le presentaban. No pensó, aleluya, no pensó en ningún momento cómo sería, aleluya, como de pronto nos pasa a nosotros muchas veces, hermanos, ante las circunstancias. Nos confundimos, nos angustiamos, porque comenzamos a ver el futuro de las cosas. ¿Y qué será de mí? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué será de mi familia? Cuando pierdes el trabajo, cuando pierdes tu empleo, y sabes que en algunos días ya tus ahorros, si los has tenido, se van a acabar. Cuando pierdes tu empleo y sabes que durante algunos días has podido pagar allá en la tienda, en el supermercado, pero que ahora ya no te será posible porque no ves la plata en el bolsillo y comienzas a preocuparte, a caminar de un lugar a otro, preocupado en la sala de tu casa o en la habitación de tu casa, porque no sabes qué será de tu futuro. Pero yo te invito en esta mañana, en el nombre de Jesús, a que tu fe se perfeccione como Abraham perfeccionó su fe en la obediencia, viendo que tenía un Dios que es el Dios de lo imposible. Porque aunque nosotros no sepamos nuestro futuro, aunque nosotros no sepamos qué va a ser del mañana nuestro, hay un Dios que sí sabe. Bendito el nombre de Jesús. Y yo te recuerdo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bendito el Señor. Pero no lo voy a dejar allá. Yo volveré con él. Bendito el Señor. Y cuando subió, dice la Escritura, que su propio hijo, que sabía que sería del holocausto, cómo se hacen los holocaustos, le pregunta a su padre: Padre, mira, yo veo la leña, yo veo lo que se necesita para el fuego, pero no veo el cordero para el holocausto. Yo creo, aleluya, que esas palabras penetraron al corazón de Abraham.
Esas palabras conmovieron el corazón de Abraham como ser humano, pero como cristiano verdadero, nosotros sabemos que Abraham, aleluya, aleluya, seguía creyendo en el Señor. Y digo, no te preocupes, hijo, no te preocupes, mi hijo, que Dios se proveerá de cordero. Y cuando estaba ese jovencito allí, aleluya, en el holocausto, y ya estaba la leña preparada, y estaba el altar preparado, hermano, el altar estaba preparado ya. Pero cuando este hombre extiende la mano para tomar el cuchillo, escucha la voz de Dios que le dice: Abraham, detente. Bendito el Señor, porque ya conozco, aleluya, tu corazón. Ya conozco que eres fiel, aleluya. Ya conozco que también podías entregarme a tu hijo, a tu único. Bendito el nombre de Jesús. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, en el versículo 9, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes. Aleluya. Ya conozco que temes estas palabras. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu unigénito, tu único. Hermanos, ya conozco que temes a Dios. Eres un hombre de fe. Eres una mujer de fe. Sabes que tu fe está creciendo y creciendo y creciendo delante de Dios a través de experiencias en Dios. Porque nosotros conocemos a Dios es a través de experiencias que muchas veces nos ahorillan, que muchas veces nos ponen contra la espada y la pared, en las que muchas veces vemos que todo alrededor nuestro es como un cerco cerrado y no hay para dónde acudir. Pero déjeme decirle, como el salmista dijo, en medio de su situación difícil, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Realmente mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito el Señor. ¿Sabe? La fe de Abraham lo llevó a obedecer, pero no solamente a obedecer, sino que entre el camino de la fe a la obediencia, en ese transcurrir de perfeccionar su fe, Abraham tuvo que levantar un altar para Dios. Abraham tuvo que edificar un altar para Dios. Aleluya. Un altar es el lugar donde hay víctimas. Un altar es el lugar, aleluya, donde hay sacrificio. Bendito el nombre de Jesús. Ese altar, aleluya, es donde el creyente lleva su vida. Ese altar es donde el creyente sacrifica su vida. Es donde el creyente voluntariamente sacrifica sus deseos. Es el lugar donde el creyente voluntariamente lleva sus pasiones para que mueran allí. Es el lugar, aleluya, donde el creyente lleva sus propósitos humanos para que, aleluya, en ese altar mueran y realmente se cumpla la voluntad de Dios.
Bendito el nombre de Jesús. Por eso Jesús, cuando le enseñó a los discípulos a orar, comenzó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después de adorarlo, después de rendirle culto, después de alabarlo, después de reconocerlo, después de engrandecerlo, entonces el creyente dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, así también en mi vida. Es necesario que, si queremos que nuestra fe crezca, si queremos que nuestra fe se perfeccione, todos nosotros comencemos a llevar nuestra vida al altar, donde nuestra vida es sacrificada, donde nuestros propósitos son sacrificados. Aleluya, donde nuestras metas humanas son llevadas para que Él sea glorificado en nosotros a través de lo que Él pueda hacer en nuestra vida. Bendito el Señor. Así que esta mañana, en el nombre de Jesús, allí donde estás, allí donde te encuentras, allí, aleluya, en la sala de tu casa o en tu habitación, yo te invito en el nombre de Jesucristo a que comiences a edificar ese altar en tu vida, aleluya, en tu corazón, para que sea Dios glorificándose, y para que sea Dios viviendo, y para que sea Dios morando, y tú comiences, aleluya, o sigas perfeccionando tu fe en la obediencia y el amor, permaneciendo, aleluya, manteniéndote, cumpliendo los mandamientos divinos, cumpliendo, aleluya, y obedeciendo toda la palabra de Dios en tu corazón. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios. Abraham regresó feliz. Abraham no regresó triste. Abraham no regresó deshecho por haber dejado allá a su hijo muerto. Abraham regresó en victoria de ofrecer el holocausto. ¿Sabe por qué? Porque siendo un hombre de fe, la Biblia dice: por la fe Abraham, cuando fue probado para ofrecer en sacrificio a Isaac, y el que tenía o el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: antes en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham sabía que Dios no lo iba a dejar derrotado. Abraham sabía que Dios no lo iba a dejar en el camino. Abraham sabía, aleluya, que Dios no lo iba a dejar angustiado. Así como Dios, aleluya, no te va a dejar postrado, no te va a dejar, aleluya, en agonía, no te va a dejar triste, no te va a dejar preocupado por la situación, no te va a dejar caminando de aquí para allá en la sala de tu casa porque no sabes qué hacer. Pero déjame decirte, hay un Dios que sí sabe qué hacer contigo si tú pones tu vida en las manos de Dios. Así que en el nombre de Jesús vamos a orar esta mañana. Padre celestial, inclina allí tu rostro. Inclina allí tu rostro conmigo, hermano. Inclina allí tu rostro conmigo, hermana. Amigo, inclina tu rostro y pídele a Dios que te ayude a seguir la fe de Cristo. Padre celestial, eterno Salvador, te amamos, Señor. Te adoramos. Te doy la gloria, Señor, porque tú hoy
has hablado a mi vida como siempre, porque tú, Señor, me has enseñado, me has edificado, Dios mío, y espero, Señor, que tu palabra, como dice tu palabra, Señor, tu palabra correrá, aleluya, y será glorificada en los corazones de aquellos que la oyen. Señor Jesús, en tu nombre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amados hermanos, que Dios nos bendiga a todos en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. El próximo martes hay culto de Dorcas, así que les esperamos allí atentos para estar también en los cultos de esta semana. Dios les bendiga grandemente.